Agostinelli, Guido, es el licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, hizo una maestría en Administración de Empresas en la Universidad Torcuato Di Tella, otra maestría en Flaxo, tiene un doctorado en negocios en la SAD, ¿está bien? Y bueno, además escribió 2 libros, escribió este libro ahora, que está buenísimo, se llama Experimento Libertario, de las ideas a la realidad, donde además hizo un laburazo, hizo un recorrido por el mundo, Sí. en donde el experimento libertario se intentó aplicar o se aplicó, ¿verdad? Sí, correcto. Hola, Así Guido. que, ¿cómo estás? ¿Todo ¿Cómo bien? vamos? Bien, todo bien. Vos estudiaste mucho el tema de también de los discursos y de cómo esto de que la verdad por ahí no importa tanto, sino de qué es lo que se diga y cómo se batalle en las redes sociales y cómo se presente el modelo y el relato, ¿no? Ahora, ¿cómo este combo que estamos mostrando se puede traducir en que hoy tengamos este nivel de respaldo de este gobierno? ¿Y cómo se permitió esto? Sí, a mí me parece que el respaldo del gobierno viene dado por 2 grandes factores. Uno, me parece que cuando la gente eligió a este gobierno, eligió estabilidad por sobre el bienestar propio, el cual Milei hasta casi diría que ni lo prometía. Uh-huh. O sea, para ponerlo en términos, al ser economista, para ponerlo en términos matemáticos, uno estaba dispuesto incluso a perder un 10-15% de su ingreso en pos de que los precios no cambien. O sea, estabilidad le llamás y que baje la inflación. Estabilidad, que baje la inflación, básicamente. Que es un mega fantasma para este país. Por eso. Eso está producido por 2 cuestiones, pues se está asfixiando la economía, eso está claro, y por el tipo de cambio que está estable. La estabilidad del tipo de cambio está atado con alambres, totalmente. O sea, el desafío que tenemos para el año que viene es muy grande, más o menos vencen unos 20.000 millones de dólares de deuda. Si crece la economía como promete el gobierno, más o menos por cada punto de crecimiento adicional se requieren 2.000 millones de dólares más de importaciones. Lo que quiero decir es, el año que viene hay mucha demanda de dólares y no hay estas balas de plata que tuvo el gobierno, que por ejemplo fue el blanqueo. O los BOPREAL que son bonos que no permitieron pagar a los importadores y le dijeron, bueno, lo vas a pagar en 1, 2 o 3 años. Y si viene guita de afuera, digo, el FMI, la promesa Esa es la única alternativa que tiene el gobierno, o sea, la única alternativa es con más endeudamiento. Si se llega a dar eso, lo único que haces es patear en el tiempo este conflicto que va a aflorar. O sea, el problema de la Argentina sigue siendo el mismo, no genera dólares, y a su vez si destruís a la industria vas a generar todavía menos dólares. Entonces el problema de fondo Milei no lo resuelve. Entonces me parece que esta estabilidad se está dando por cuestiones que son artificiales y que en el mejor de los casos, si logra endeudarse, va a lograr patearlo en el tiempo. Pero me parece que los indicadores duros sí muestran claramente, un poco los contaba Jenny, estoy 100% de acuerdo, sumo a la cuestión de las empresas algo más, que la baja del riesgo país también hace que las empresas coticen más caro. Claro. ¿Por qué? Porque vos cuando invertís en un país con riesgo país alto, la tasa que le pedís de retorno a tu inversión es más alta. Entonces, que baje el riesgo país lo que hace es que las empresas crezcan en su cotización, no obstante incluso puedan vender menos. Que no estoy diciendo que sea el caso de todas las empresas, estoy diciendo en general la cotización. Pero lo que quiero decir es, los indicadores duros, ¿cuáles son? Los que miramos constantemente. Pobreza, para entender cómo está dando. Los datos del INDEC dan un aumento consistente de la pobreza de más de 11 puntos. Ellos ahí, ya que me preguntabas por las falacias y el relato, ellos ahí toman artificialmente entonces las mediciones, las aproximaciones que hacen las universidades, como es el caso de la UCA, pero en realidad el dato duro del INDEC, el que mejor mide la pobreza, te da un aumento de 11 puntos de un semestre al otro. Pero ¿en qué basa Javier Milei para decir, lo dijo también Manuel Adorni, o sea, ahora es el nuevo discurso del gobierno, esta nueva falacia del gobierno, para decir que están bajando la pobreza? Porque lo que hace la UCA es medirlo trimestralmente, y entonces lo que ellos muestran es que se da efectivamente un salto en la era Milei de la pobreza, y ahora, pero eso ocurre con todos los indicadores de la economía, siempre se da el overshooting. A ver, recordemos, cuando pegaba un salto el dólar blue, ¿se acuerdan que de golpe pegaba un día el salto del dólar blue y al otro día bajaba un poquito porque se reacomoda? ¿No? Es una sobrereacción. Pero entonces vamos bien al número. ¿Cuántos pobres sumó Javier Milei en este primer año de gobierno? 11 puntos, que es más o menos lo mismo que el acumulado. Ahora no tengo el número de millones, capaz que ganas, bueno. Ahora no me acuerdo. No sé si eran 6 millones. Sí, ahora no me acuerdo. Claro, si estás hablando de 11 puntos, sí, por lo menos estás hablando de más de 4 millones de pobres nuevos. Más sumado los indigentes, que son los que no llegan a la canasta. La diferencia entre indigentes y pobres es el indigente es el que no llega a la canasta de alimenticia. ¿Y quedamos en pobreza en cuánto? El porcentaje, el último que dio el INDEC. Por eso, el último del INDEC es 52,9%. Contra el 41,7% que daba el último semestre de Alberto Fernández. Que alguno me puede decir, bueno, 10 puntos más, 11 puntos más,
Pero ¿qué es lo que pasaba? Es todo el semestre, alguno me puede decir, bueno, es el promedio de todo el semestre, porque así es como lo calcula el INDEC, pero por otro lado estaba incluido los 20 días primero de Milei, que fue de un ajuste fenomenal. Terrible. Y ahora, entonces vos tenés a la UCA diciendo que el último trimestre hubo una pequeña mejora. Claro, exacto. Hacen un salto y después baja y se posiciona en un teórico 50%, que tampoco es una super baja. O sea, lo que estamos hablando es que se da un salto muy alto y después se reacomoda. Y Milei ya dice, de nuevo, te cuenta parte del relato y te dice está bajando la pobreza. Es decir, bueno, eso ni hablar, pero me interesa ahí lo finito, porque entonces quiere decir que esta segunda parte del año, lejos de ese mega rebote que había prometido el presidente, sí hubo algún serruchito y alguna mejora en algún sector. Lo charlábamos acá el otro día con Walter al aire, de cualquier hijo de vecino que va por la calle. Yo vivo en una zona muy acomodada del norte del conurbano y al principio de año no había ni una casa en construcción, no había obra, no había ni un albañil laburando, y esta segunda mitad del año es impresionante. O sea, la cantidad de casas que veo en el barrio arreglándose, construyendo nuevas, o sea, en algún sector, si bien obviamente en construcción vos tenés el número que no hubo una mega reactivación, pero algún rebotito hubo después de el tremendo, la sequía tremenda de la primera mitad del año. Sí, que eso tal vez explique esto. Claro, que por ahí alguno recuperó, ¿no? Sí, los primeros meses del año igual fueron tétricos. O sea, sí, de hecho también me parece importante pensar que el año que viene, si se mantiene la economía más o menos igual, ya vas a tener el beneficio estadístico del crecimiento, digo, porque fue demasiado malo, casi todos los rubros cayeron, excepto los que te mencionaba antes, ¿no? Minería, agro y demás. Pero sí, efectivamente, hubo meses que, no sé, despacho de cementos, índice construya, algunos otros indicadores, patentamiento de autos, patentamiento de motos, sobre todo después del blanqueo, han tenido algún rebote, pero lejos de ser ese rebote, no lo quiero decir, pero bueno, ese pedo de buzo que había prometido Milei en su momento, ¿no? De hecho, el estimador mensual de actividad económica también lo había celebrado Milei en julio y en agosto, que habían crecido, y en septiembre volvió a caer. Entonces, bueno, sí, estamos en eso, en ese serrucho, que pareciera que el año que viene tampoco ahí se apunta a una recuperación de ingresos, por ejemplo, ¿no? Porque en el mejor de los casos el salario registrado con un buen gremio atrás te empata la inflación. Entonces no vas a recuperar salario tampoco. Pareciera que el consumo se va de alguna manera a congelar. Por eso decía que me parece que lo que va a hacer el año que viene el gobierno es aprovechar el beneficio estadístico de los datos de este año. Evidentemente hay una idea que ha permeado y es que hay que vivir un poco peor para que la economía esté un poco mejor. Creo que lo decías vos, Guido. Porque aquello de ganemos estabilidad, que baje la inflación, tanto ha penetrado la idea de consumíamos con dinero que imprimían sin ningún sustento y eso potenciaba los niveles inflacionarios, que si tengo que resignar algo de mi, comillas, bienestar, si es que se podía llamar como tal, para que los precios no estén enloquecidos, bueno, lo resignamos. Hay una buena parte de la sociedad que parece estar haciendo propio ese discurso. Sí, totalmente, no, concuerdo plenamente. A mí me parece que eso está ocurriendo, por eso los niveles de aceptación que tiene el gobierno. Pero, insisto, la estabilidad está atada con alambre, el gobierno está haciendo una simulación en la cual cree que tiene la situación totalmente controlada y la situación no está para nada controlada. Eso es lo que quiero resaltar, porque esto, digamos, hasta incluso, que eso se dice poco, los fondos mismos del blanqueo, que van una parte a los encajes, pueden ser sacados del sistema bancario de un momento al otro. O sea, si el dólar se va... ¿Y por qué no lo sacan, Guido? Digo, no lo sacan porque hoy conviene, está el dólar. Conviene con el dólar estable y en pesos te conviene hacer tasa. Entonces te conviene invertir. Ahora la tasa la están bajando, vamos a ver hasta qué punto la bajan y hasta qué punto no se pasan de rosca. Ya pasó una vez que pasaron un poquito más la tasa de lo que debían y se le fue un poquito el dólar. Entonces, lo que yo digo es, esa estabilidad es muy, muy endeble. Y entonces lo que puede pasar es, suponete que el dólar se vaya de 1.000 a 1.200, vamos a hacer el ejemplo, y vos tenés los dólares en el banco, y vos pensás que se va a dar una corrida. Podés ir, retirás los dólares, entonces eso también va a traer que caigan los encajes, por ende que caigan las reservas del Banco Central. Entonces está muy, muy atado con alambres y falta el gran golpe del gobierno, que para mí, para mí es como que estuvieron jugando la reserva hasta ahora, el gobierno. ¿Por qué? Porque no liberaron el cepo. Entonces, cuando se libere el cepo, vamos a ver efectivamente cuál es la demanda y oferta de dólares reales. Te pongo un ejemplo muy puntual. Hoy, si tenés una empresa multinacional que importa, no podés ir a comprar dólares financieros. Está prohibido. Si tenés una pyme, lo mismo. ¿Por qué? Porque ya accedes al tipo de cambio oficial. Si eso se libera, vos no sabés cuántos dólares van a demandar todas las multinacionales y las pymes. Si demandan una gran cantidad, el tipo de cambio se te puede ir para arriba.
Entonces, como no sabemos el punto de equilibrio, porque no podemos determinar la oferta y la demanda de dólares que hay, es que este tipo de cambio es ficticio. Entonces, y a ver, si el gobierno dijera, bueno, voy a mantener el tipo de cambio, yo lo veo con más, mantener el cepo, yo lo veo con más posibilidades de prosperar. Claro. Pero realmente ya se han comprometido a sacarlo el año que viene. Que tampoco hay que olvidar que a mediados de este año Milei dijo que iba a sacar el cepo y eso pasó Tampoco pasó. desapercibido y no Bueno, pasó. como pasó también que iba a dolarizar y no dolarizó, que hubo un cambio también en lo económico y este gobierno de todas maneras sigue sosteniendo las transferencias directas, porque la asignación universal por hijo no la sacó. Digo, ahí ir a lo finito, porque hay una asistencia a los sectores más vulnerables que este gobierno, igual que Mauricio Macri, muy inteligentemente, sigue sosteniendo, ¿verdad? Sí, sí, no solo la sostiene, sino que fue, por ejemplo, la asignación universal por hijo ajustó por encima de la inflación. O sea que han sabido dónde ajustar, digamos, cuando nos mienten con el tema de que los jubilados ajustaron por la inflación, eso es totalmente falso. Sobre todo la jubilación mínima, más que nada la jubilación mínima ha estado perforando y ahora con lo que sería jubilación indirecta, que son los medicamentos, aún se agrava todavía más esa situación. Pero sin embargo han tenido, vamos a decirlo así, la convicción de que, o la inteligencia, para la viveza, para tratar de mantener la asignación universal por hijo, para poder acompañar el aumento de los precios de los alimentos. Esa medida no es nueva, digamos, es algo que sugiere hasta el mismo el FMI. El FMI sugiere siempre que a los sectores más postergados no hay que castigarlos, porque justamente quieren, digamos, que se mantenga ese equilibrio. Así que me parece que en parte eso también contribuye a este apoyo que está teniendo el gobierno. Concuerdo que sí, que también la cuestión represiva está bien marcada. Bueno, a quienes fuimos a manifestaciones nos ha pasado que nos tuvimos que ir rápidamente porque ya venía la represión. Hubo personas que terminaron presas en Ezeiza un mes, Exacto. 2 meses enteros por ir a una movilización. Eso desalienta, ¿verdad? Y desalienta también, sí, también la oposición que no esté organizada. O sea, son una mezcla de motivos que me parece que, un conjunto de motivos que me parece que hacen que haya un desgano y que haya otra porción de la población que esté muy entusiasmada con lo que está pasando, ¿no? Que eso es una realidad. O sea, Jenny, al compás de desarticulación de políticas públicas, porque vemos que hubo desarticulación total de políticas públicas, sobre todo en materia de infancia, lo que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, lo que tiene que ver con los derechos o con la protección a mujeres. En todo el país se ha desarticulado cualquier delegación en cualquier provincia que laburaba para el ministerio, todo, chau, voló, afuera realmente como dijo Javier Milei. Pero cierta cuestión se mantiene, porque si no, no se explica que esto no vuela por el aire. Sí, me parece que... ¿Es imparable? A mí me da la impresión brevemente de que lo que todavía no logra articular la oposición o los sectores, las figuras más significativas de la oposición es la posibilidad de instalar temas en agenda. Por supuesto, esto no es solo de mérito de la oposición, sino que también tenés que ver los intereses de los propietarios de los medios. Pero eso ya lo sabemos. En tal caso, lo que falta o lo que hay que ver cómo se articula en el año electoral, me parece que hay una dirigente que es la más capacitada de todos, pero otros más tendrán que hacerlo también, es instalar algunos temas para que por lo menos estén. Esta semana prácticamente ya estaba instalado el tema del recorte sobre los medicamentos, apareció lo de Edgardo Cuadra. Bueno, nadie lo esperaba, por supuesto, no digo que el gobierno lo instaló, digo, un tema termina tapando otro. En un tiempo en el que todo es tan superficial y el modo de informarse también lo es, vos por lo menos tenés que lograr que algo de lo que decís o de lo que proponés como temática para la agenda esté un rato en la portada de los portales de internet, para que aunque sea se mire. Eso naturalmente la oposición siempre lo va a tener más en desventaja porque no maneja la agenda. El año que viene creo que va a ser una de las disputas, al menos instalar pero temas. Además es... Sí, a mí me parece que el gobierno va a seguir, un poco con la premisa principal, va a seguir teniendo grados de apoyo mientras mantenga este tipo de cambio y desacelere la inflación. Digo, no son noticias quizás buenas, pero a mí me parece que va a ser independiente de lo que haga la oposición, lamentablemente. A mí me parece que gran parte de la promesa vino por ese lado. Así que me parece que mientras mantengan esas dos variables, van a lograr imponer agenda y van a lograr tener el mando sobre la situación. Pero, insisto, es algo muy endeble y me parece que si llega así a las elecciones, pues seguramente tenga buenos resultados también las elecciones. Y eso hay que entenderlo, y me parece que hay mucha subestimación del proceso de Milei.
Yo lo sufrí bastante, lo sufrí, digo, no en términos personales, sino con el libro anterior, Falacias Libertarias, que en cada lugar donde se presentaba, incluso hasta para encontrar editorial, era no queremos darle prensa a Milei. Nadie había desarticulado lo que el tipo decía, porque lo subestimaban, porque era un loco, porque no entendía, porque no sabía cómo manejarse en política y demás. Totalmente. Y para mí está haciendo la verdad, un buen desempeño en términos políticos, hablando, ¿no? Sí. Me parece que obviamente yo no concuerdo en nada con lo que él piensa en política económica, pero la verdad es que está imponiendo su agenda, tiene un montón de seguidores que lo siguen fielmente y que están convencidos de lo que él dice. Logró romper todos los espacios políticos y de representación tal y como los conocemos. Digo, una estampida ahí. Mirá la Unión Cívica Radical, mirá la CGT, mirá las organizaciones sociales que están guardadas y, como decíamos recién, no están en la calle. Ni siquiera ese atisbo de ¿qué va a pasar en diciembre? Que siempre hay movilizaciones en diciembre, con el ajuste más grande de la historia. Ni siquiera estamos pensando en eso en este final de año. Mirá el peronismo también, con su fuga, si bien fue el sector político que más logró mantenerse rígido en el Congreso y unificado. Mirá lo que son las fugas de gobernadores, de algunos legisladores que permitieron la aprobación de la ley base. Bueno, ahora encuentran a uno con un montón de guita en la frontera. Mirá a el PRO, fagocitado completamente el PRO, incluso el electorado del PRO, que todavía, por todo lo que indica, se mantiene firme dentro de la libertad de Avanza. Digo, hay ahí un gobierno también que logró, con esta verticalidad y con esta forma implacable de ejercicio del poder, romper todo lo que tiene enfrente. Sí, parece incluso como que juega solo. Despide a sus propios funcionarios y parece reivindicado, ¿no? Más Lo de pasó 50. ayer con la directora Narca, ¿no? Pareciera al revés, que se fortalece haciendo eso y uno dice, che, mirá qué bien, esta tipa ha ganado un montón, intentó grabar a los youtubers, y entonces genera esta empatía hasta rompiendo su propio círculo, ¿no? De hecho, bueno, también hemos tenido salida de ministros, varias, y en otros gobiernos hubiese sido una catástrofe, y la verdad que me parece que la Milei, relación con la vicepresidenta. Exacto. Algo que sí trae Milei y que no pasaba con el gobierno de Alberto Fernández o con Alberto Fernández es que él recupera la imagen presidencial. Viste que en Argentina se perdona cualquier cosa menos que seas un boludo, ¿no? O que quedes como un boludo. Entonces, había un presidente que no tenía esa imagen de presidente riguroso, fuerte, con carácter, con autoridad, ¿no? Y Milei viene a recuperar eso, para hacer lo que él quiere hacer, para su proyecto, en sus propios términos, pero eso lo recupera, ¿no? Digo, y también a través de las falacias, ¿no? Que instala por ahí dando vueltas, pero lo logra. Sí, logra instalar aparte un montón de temas, que Argentina fue potencia mundial cuando no lo fue, ¿no? Que el 17.000% de inflación, o sea, tiene una capacidad, pero sobre todo yo creo que eso se debe en gran parte a que es un tipo auténtico en lo que él cree, ¿no? Y yo creo que pienso de estas contradicciones que marcaba Rocco también, que son bien marcadas, o sea, yo siempre las exploro, las contradicciones en las que él entra. Yo creo que ni él mismo a veces se da cuenta que entra en esas contradicciones y se autoconvence, ¿no? Vos también mencionabas lo del crecimiento en B corta, eso lo prometió, lo dijo en todos lados, que íbamos a tener crecimiento en B corta, no ocurre. Y él y ahora en la última entrevista dijo, bueno, sí, no va a ser en B corta, pero bueno, va a ser va a costar un poquito más, pero va a salir. Entonces me parece que forma parte de su relato y me parece que igual la autenticidad se traslada y la gente la percibe y sus seguidores lo ven como algo bueno, porque uno puede decir que es auténtico. Yo no creo que mienta adrede, pero bueno, eso ya es parte más del psicoanálisis que de la economía. Pero digo, me parece que no es intencional. Levanta la mano, Rocco. En la historia de la humanidad no hay autenticidad. Porque la historia de la humanidad es una gran repetición. Nosotros somos repeticiones de alguna idea que se dijo antes, de una prenda que se diseñó antes. No hay tal cosa. La autenticidad existe en la vida del capitalismo, ¿no? ¿Qué es auténtico en la vida que vivimos, en la vida real? Resisto un poco la palabra auténtico para el presidente Milei. Vos dijiste una cosa interesante, de lo más interesante, la falacia, la contradicción. Por eso, me resisto a la categoría de auténtico esa palabrita, porque el poder que inerva el presidente Milei, el poder que lo activa, se apoya sobre una sistemática falacia, sobre una sistemática contradicción. Eso es el fascismo. No, con respecto a la autenticidad, déjame responderte, en realidad me refiero a que lo que dice, que por lo general uno no percibe de los políticos, que a mi modo de ver, por lo menos habría quienes lo entendían con masa, que te decía una cosa, y que vos decías, claro, de alguna manera no me está diciendo la verdad. Lo perciben sincero, ponele, esto ¿no? lo decía Durán Barba, no es que lo digo yo, decía el problema de Massa, que yo no tengo nada en contra de Massa, es que justamente lo percibían como no auténtico, como que te estaba mintiendo. Capaz que no te mentía, pero uno lo percibía de esa manera. Con Milei
uno percibe que cuando te habla el tipo está convencido. Pero no Después hay tal autenticidad, porque Milei no lo podemos entender, digamos, dentro de su singularidad. Milei hay que entenderlo dentro de un poder y dentro de un aparato mediático Un muy fuerte. sistema. La Argentina es un sistema, no es Milei, no es el sujeto histórico. Mientras Milei decía una cosa, voy a hacer un ejemplo. En algún momento cuando estaba en campaña lo vimos frente a un pizarrón diciendo el Sí, Ministerio de Ciencia y afuera. Técnica fuera. Y la mediatización monopólica que decía al mismo tiempo, no va a hacer todo lo que dice, no puede hacer todo lo que dice. Bueno, por eso lo votaron, porque la Claro. gente no creía que iba a hacer todo lo Exactamente. que ¿Dónde decía. está esa autenticidad si, por ejemplo, él dice una cosa y los poderes que lo amplían dice otra? No hay, es de No, por una eso- inautenticidad fenomenal y además es una repetición de la historia. Por eso digo, el fascismo, cuando decimos esa palabra problematiquísima dentro de nuestra lengua políticas, cuando decimos fascismo solemos apelar inmediatamente a la experiencia europea del siglo XX. Y el fascismo es un poder inherente a la condición humana. La falacia estructural, sistemática, lo sostiene. Ese elemento sostiene el relato y la operatividad política del presidente Milei. Sí, para mí, digamos, usar las mismas categorías, nos llevaron a unos análisis que después sacan otras conclusiones. A ver, decir que el fascismo tiene características nacionalistas. A mí me parece que Milei no Aquí tiene también esa hay un característica. nacionalismo. Por eso. Bueno, Aquí a mí me también parece que hay un Milei no nacionalismo. representa el nacionalismo. A mí Sí. me parece que no lo representa, bueno, por eso. Hay un nacionalismo. Mira esto. Digamos, ¿qué es el nacionalismo? Es la afirmación de lo propio. ¿Cómo se verifica el nacionalismo dentro de esta etapa del capitalismo y en la retórica y en la acción discursiva del presidente Milei? Bajo la sacralización de la propiedad privada. Es que si entendemos la historia de manera un poco ingenua, quiero decir mecánica, Mussolini era pelado y como Milei es pilífero, entonces qué sé yo, no son lo mismo, digamos, ahí estoy mirando identidades, lo está diciendo Sí. banalmente. Si miramos la definición, las identidades, las repeticiones iguales en la historia, cosa que no se dan nunca, entonces Ahora, No, sí, pero me perdón, parece que pero la por ahí hay- característica nacionalista es importante. O sea, ¿Cómo? una cosa, me parece que reivindicar a una nación es una diferencia importante. Milei no tiene ningún rasgo de nacionalismo. es lo que te digo, el nacionalismo de Milei hay que buscarlo en la sacralización de la propiedad privada.